Este tema del éxito me ha hecho mucho daño en mi vida. Nos explicaron que el éxito era, vas a la universidad, por supuesto, encuentras un trabajo de los que dure, vas subiendo en ese trabajo intentando cambiar muy poquito de trabajo, te compras un coche, te compras un chalet adosado, el coche que sea un BMW, tienes tus hijos y luego tienes un apartamento en la playa o puedes ir a la playa. Nos vendían un único éxito. Yo no quería eso. Y me sentía mal porque sentía que estaba haciendo lo que no debía. Sentía que estaba yendo hacia el camino equivocado y a mí me hubiera gustado que alguien me dijera, no, el éxito es lo que tú quieras. Buenos días, Richard. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y haber venido al podcast. Buenos días, Darío. Muchas gracias a ti. Encantado de estar aquí en Zaragoza, que nos ha recibido calurosa desde Valencia, que llegamos ayer, pero encantados. 40 grados. Así es. Me preguntaba fuera de cámara que si era normal 40 grados en Zaragoza. Sí. Y parece que lo es. Sí, en Zaragoza son normales 40 grados. Sobre todo en un inicio me ha generado mucha curiosidad cómo una persona que nació en un pequeño pueblo ha llegado a estar realizando apps para empresas pues, como puede ser el Banco Santander o Zara. Pues yo no me lo hubiera imaginado nunca tampoco en mi vida. De hecho, muchas veces me pregunto qué hago teniendo una empresa o llevando una empresa con tanta gente ahora en la que hacemos aplicaciones para móviles sin yo haber estudiado ingeniería, sino publicidad, que es lo que estudié en su día. Y al final nunca sabes dónde te va a llevar la vida. Yo siempre he intentado estar abierto a lo que podía pasar y a pues esas oportunidades que a veces no sabes ni que lo son cuando las ves y bueno, acabas llegando a un sitio que si en ese sitio estás contento, pues es genial. ¿Quién es Richard Morla? Tanto a nivel personal, una pequeña descripción que nos hagas para que puedan llegar más a la persona, como a nivel profesional. Pues, a ver, que esto es complicado. Yo creo que yo siempre digo que soy un chico de pueblo, porque soy de un pueblo muy pequeño de León, de 60 habitantes, que no me gustaba mi pueblo porque yo quería hacer muchas cosas y allí había muy poquita gente, la mayoría jubilados, de hecho, y bueno, pues cuando tuve 18 años, pues tuve la oportunidad de salir, de estudiar, en este caso publicidad, que estudié en la universidad, y me puse a trabajar como todas las personas en un trabajo de marketing en mi caso. Lo que pasa es que llegó una oportunidad que luego puedo contar un poquito más y acabé montando una empresa. Descubrí que emprender me parecía fascinante y bueno, la vendí, monté otra, la vendí, monté otra, fue fatal, monté otra que tampoco fue bien y al final ahora pues eso, llevo una empresa que se llama Rudo, en la que somos ahora unas 70 personas y hacemos aplicaciones para móviles pues para empresas tan grandes como Zara, el Banco Santander, ING y bueno, pues muchos otros y sobre todo en un ambiente, que es lo que a mí más me gusta, el que creo que hemos conseguido crear un ambiente en el que la gente está bastante contenta trabajando y tiene como mucha libertad, hay diversidad y eso es lo que hago ahora. También empecé a escribir en LinkedIn, en un blog hace tiempo, porque a mí me gusta mucho viajar, esto ya por la parte más personal, y antes de la pandemia y antes de que trabajar en remoto fuera algo tan común, yo decidí cumplir un sueño que era irme a viajar mientras teletrabajaba y estuve 4 meses entre Japón, Bali, Tailandia, fueron de los 4 mejores meses de mi vida y además descubrí mientras estaba allí que era no solo que era más efectivo trabajando, que eso de la efectividad es un poquito más difícil, sino que de verdad vendía más, conseguía más clientes mientras estaba allí, pero porque estaba escribiendo lo que estaba haciendo y mucha gente se sentía identificada que cuando estaba en Valencia. Así que eso soy un poco, no sé si he sido demasiado extenso, emprendedor, sin saber muy bien por qué, pero que me ha gustado y muy viajero. ¿Qué diferencias has notado? Porque has comentado que estuvisteis viajando a la vez que estabas trabajando durante 4 meses. ¿Qué diferencia entre las sociedades de diferentes países has encontrado? ¿Sociedades? ¿En qué sentido sociedades? Digamos, al final cada uno tendrá sus propias costumbres, Vale. sus propias inercias, su propia forma incluso de entender la vida, porque has nombrado países que tienen una forma de entender la vida muy diferente a la europea. Sí, pues yo tuve la suerte de hacer un máster en el que estuve 4 meses en China y después 4 meses en Estados Unidos. Y ahí ya descubrí pues que la forma de hacer negocios es como muy diferente en muchos lugares. Y luego cuando estuve viajando, pues también tuve la oportunidad de estar eso, en Tailandia, en Bali y en Japón sobre todo. Y por ejemplo, en China, pues es un lugar donde el trabajo lo tienen muy arraigado,
donde tiene mucho la conciencia de que hay una persona que es la que manda y los demás son un poquito más serviles de alguna manera. Por el ámbito político, como que están más acostumbrados a tener unas reglas como muy claras. Entonces, hacer negocios allí tiene muchas reglas y es muy difícil hacerlos y trabajar allí si no tienes una persona de China que pueda estar en el equipo y que pueda tener los contactos. Es complejo todo el tema del idioma y todo tiene como mucha burocracia alrededor. Estados Unidos es cuna del capitalismo en la que ser emprendedor es una de las mejores cosas que te puede pasar y que todo el mundo ansía. Entonces, pues es muy bonito estar allí y descubrir todas las ganas que tiene la gente de crear cosas nuevas. Luego lugares como Japón, pues muy curioso. Japón sí que son... a mí me llamó la atención cómo por las mañanas llegas al metro y ves una horda de hombres y mujeres, todos vestidos igual, todas las mujeres con falda, todos los hombres con pantalón de pinzas, negro en los dos casos, con una camisa blanca y con un maletín, todos iguales, que parece de película, que van caminando exactamente por la misma zona del metro porque todo está perfectamente delimitado y siguen como las normas a la perfección. Funciona fenomenal, o sea, todo funciona genial, pero como que les quitan la posibilidad de ser creativos de alguna manera, y lo que ellos hacen es eso, seguir las cosas al pie de la letra, y luego es curioso que por la tarde te vas a tomar una cerveza y los descubres allí todo lo contrario. O sea, con los ropajes más raros, con las costumbres más extrañas, con el pelo de colores. O sea, como que hacerles pequeños durante tanto tiempo del día y decir lo que tienen que hacer, luego hacen que salgan por otro lado. Bueno, no sé, hay muchísimas anécdotas que te puedo contar, te he contado de 3, tampoco quiero ir país por país, pero es muy bonito cuando sales porque descubres otras formas de hacer las cosas y yo creo que esas acabas interiorizando un poquito de cada una y luego eso lo llevas pues a lo que tú estás creando. Al final, cuando vienes de un pueblo pequeño, tuviste que abrir la mente para poder entender todas esas culturas, y eso al final yo creo que habla muy bien de ti, porque has tenido esa apertura de mente de querer pues saber o tener más información, ¿no?, de otras culturas, y al final es algo que te habrá enriquecido. Pero la pregunta la quiero llevar al punto de ¿cuál de esas culturas o qué partes de cada una de ellas importarías para la cultura española? ¿Cuál te crees o con cuáles te quedarías que creas que nos harían más fuertes como sociedad? Pues un poquito de todas, creo. A mí me gusta mucho la diversidad, me encanta. Y en Rudo nosotros intentamos que esa diversidad se maximice. O sea, desde vestir cada uno como quiera, creer en lo que quiera, por supuesto, y no avergonzarse de ello. Entonces, ¿qué traería? Pues un poquito de cada, o sea, un poquito del orden de Japón para algunas cosas, para algunos procesos. O sea, yo cuando vine dije, ¿hay alguno de los procesos que hacemos que no requieren tanta creatividad, que si los hiciéramos de esa manera tan al pie de la letra, creo que estarían mejor? Pero por otro lado también las ganas esas de Estados Unidos de crear cosas nuevas y no quedarse solo en lo que te dicen, pues un poco el flow de Bali, de poder tomar un descansito y no tener que estar trabajando 12 horas al día, que yo considero que no es necesario para que una empresa le vaya bien. Yo tomaría un poquito de cada, creo. Al final es lo bueno, ¿no? Es el equilibrio, el ir cogiendo las cosas buenas de cada sitio e intentar ir aplicándolas en el tuyo. Empezaste trabajando en la empresa privada, o sea, pues para otra empresa, ¿no?, en la parte de marketing. ¿Qué te hizo tomar la decisión a decantarte por el camino del emprendimiento? Pues yo siempre digo que yo soy emprendedor, pero que no lo era. O sea, que me ha venido y no podía decir que no. Yo trabajaba en marketing en una empresa de gran consumo que se llamaba Siro, que es una empresa que hacía galletas y otros productos alimenticios para grandes cadenas de distribución como Mercadona, por ejemplo. Y ahí estuve bastante tiempo. Y yo estaba contento, solo que en algunos momentos me sentía como que no era mi lugar. En el sentido de que estaba como todo demasiado establecido. O sea, yo que quizá por venir del pueblo y querer siempre salir, como que quería pues probar cosas nuevas, hacer diferentes cosas, y yo me veía un poquito estancado. Además, bueno, pues en ese momento todavía se iba al trabajo con tu camisa, con el pantalón, con la camisa metida por dentro del pantalón, tus zapatos, que me parece genial, pero no iba mucho pues con mi estilo, a mí me gustaban las cosas un poquito más desenfadadas. Entonces yo estaba allí, pero como que quería estar en otro lado.
Y recuerdo un día que estaba en casa, llegué y estaba viendo la televisión, y en ese momento había un programa de televisión muy exitoso que se llamaba Operación Triunfo, era la primera edición. Y yo lo veía y yo, no sé, como que me empatizaba mucho con esas personas que querían como cumplir un sueño mayor que tenían, en este caso de cantar, y bueno, estaba como muy atento. Y un día anunciaron que como tenía tanto éxito iban a buscar un presentador para un canal de 24 horas que tenían. Y yo bueno, durante tiempo hice cosas de actor cuando estaba en el colegio, en el instituto, en la universidad, y tomé una de las decisiones más tontas, pero que a la vez más cambiaron mi vida, que fue presentarme a ese casting para ser el presentador. Y bueno, me presenté, pasé un casting, pasé uno, pasé un tercero, y ya solo quedábamos 16 personas, entonces nos teníamos que ir a la casa de Operación Triunfo a Barcelona, los 16, a pasar el último casting con David Bisbal, con Bustamante, con Rosa, con todos ellos. Entonces se lo tuve que decir a mi empresa, porque hasta entonces no había dicho nada, y les tuve que decir, oye, este ejecutivo de marketing que ya tiene un puesto pues relativamente importante, que lleva aquí 5 años, me voy a ir a hacer un casting para presentar un programa y si me seleccionan me voy. Es lo menos serio del mundo. Pero bueno, no quedaba otra. Entonces hice el casting, no me seleccionaron, pasé un día divertidísimo, muy divertido, y ahí me hice un amigo, un chaval Antonio súper listo, que no le seleccionaron tampoco, pero me enseñó, aprendí de él el poder de las relaciones. Cuando nosotros estábamos haciendo el casting, él lo que hacía era estar súper pendiente de quién entraba por la puerta de los de producción, quién era la directora del programa, cuáles eran los ejecutivos. Estaba como muy pendiente y hablaba con ellos, les preguntaba cosas. Entonces, aunque no le seleccionaron para ser presentador, acabó trabajando como redactor allí. Y bueno, él me iba contando cosas del faranduleo, eso que pasaba, y me parecía súper curioso. Y un día me llamó, me dijo que volvía a Madrid, pues que se había ido yo vivía en Madrid en ese momento, que volvía a Madrid y que iba a ser el director de una revista de las revistas físicas de papel de toda la vida, dirigida a adolescentes, que iban a abrir en España. A mí me pareció que no tenía ningún sentido porque él tenía como 21 años, estaba en segundo de periodismo, y me contó cómo lo hizo y me voló la cabeza un poco, porque me dijo, mira Richard, vi un anuncio en el que estaban solicitando un director de una revista, y como era para adolescentes, yo lo que hice es, como él trabajaba en Operación Triunfo de redactor en ese caso, en ese momento, dice, yo me fui a todos los famosos que estaban por allí, porque él estaba con ellos, y les dije, dejad de haceros unas fotos, contestadme estas preguntas. Cogió toda esa información, la maquetó él en su ordenador, fue a una imprenta pequeñita, imprimió como en papel todas esas entrevistas que había hecho y todas esas fotos, y dice que el día de la entrevista llegó allí y le dijo al entrevistador, este es el primer número, tengo los contactos de todos y las fotos son exclusivas, y que le contrataron. Ahí me fascinó, o sea, dije, no me lo puedo creer que un chaval tan joven utilice también los contactos y haga las cosas de diferente forma, y yo empecé a visitarle mucho en la redacción de esta revista. Resulta que bueno, yo iba casi cada tarde por allí. Y resulta que 2 años después, un día Antonio, cuando voy a verle, me dice que la revista cierra. Y yo que había estado por allí tanto tiempo, que había hablado tanto con él, que conocía un poco de dónde salía el negocio, cuáles eran los gastos, etc. O sea, fue como que lo vi clarísimo. Y le dije, Antonio, lo montamos nosotros. Digo, esto lo montamos nosotros. Si no funciona, porque, bueno, en ese caso tenía unos gastos de estructura muy grandes, era un equipo que había venido de otro país porque la revista era líder en otro país y había venido aquí y tenía pues muchos gastos en este caso. Y yo le digo, esto lo hacemos nosotros con un ordenador. Y es que nos va a salir bien. En un mes montamos una SL y sacamos una revista. Y nos fue de lujo. Nos fue fenomenal. Yo dejé mi trabajo y 4 años después éramos 25 personas trabajando, teníamos 7 revistas y facturábamos 3 millones de euros. O sea, fue todo muy bien. Y no fue un decido ser emprendedor, sino que fue ese momento de, es que no puedo no hacerlo, es que tenemos aquí esto. Él sabía muy bien hacer la revista, llevaba un tiempo haciéndola. Yo de trabajar en marketing conocía de números, conocía de negocio, conocía formas de monetizar. Y digo, nos juntamos y hacemos lo mismo que se estaba haciendo, pero con unos costes mucho menores.
Y ahí fue como nació. La verdad, al final yo siempre digo que el emprendimiento es una actitud y tú al final la actitud emprendedora, como mínimo, ahí la tuviste. Que la actitud emprendedora es la actitud de ser inquieto, de creer en ti, de creer que se pueden hacer las cosas de otra forma, de no quedarte encasillado en una empresa en la que te dicen que de aquí no puedes salir y creer que se pueden hacer las cosas de otra forma. Eso al final es una actitud emprendedora. Sí, totalmente. O sea, para mí lo de emprender es algo que un amigo me dijo que es como una actitud de descontento constructivo, me dijo. Y me llamó mucho la atención porque me dice, una persona descontenta es la que se queja, la que ve muchas cosas que no le gustan y se queja de ellas. Dice, pero un descontento constructivo es el que se queja o sea, el que en lugar de quejarse, busca una forma de que sean diferentes. Entonces, para mí eso es emprender total, ves algo por ahí, lo que sea, algo que no te convence y en lugar de quejarte dices, ¿cómo arreglaría yo esto? Y yo creo que eso a veces viene de serie, por lo menos a mí me viene de serie. A veces es molesto porque es como todo el rato, o sea, uno puede estar tranquilo, pero sí, sí que considero que es una actitud total. Y en ese momento, pues, tanto mi socio como yo la tuvimos, nos parecía que había algo ahí que se podía hacer bien y que nosotros creíamos que podíamos hacerlo. Y surgió un poco. Y sobre todo, yo aprendí también que cuando quieres emprender, no te tienes que encerrar con un papel o con un iPad y ponerte a pensar. Lo que tienes es que estar con gente y estar con esa gente, con mucha gente que haga cosas diferentes y esa gente te acaba trayendo las ideas o acabas estando en el momento justo. Porque en mi caso, siempre que he montado algo, ha sido por estar en un lugar en el que ha pasado algo. O sea, nunca ha sido fruto de voy a pensar qué voy a montar y me pongo ahí a pensar ideas. Eso nunca ha sido así. O al menos no lo he conseguido. No sé tu caso, que tú también has montado cosas, si alguna vez ha surgido de papel y boli o ha sido de otra manera. En mi historia yo siempre tenía algo ahí que me empujaban, que me hubiera gustado emprender, pero digamos que de alguna forma siempre me la habían castrado. En mi familia, pues mis padres son funcionarios y yo, bueno, para alguna vez me decían, ¿qué quieres ser de mayor? Pues yo querría ser empresario. Y ellos me decían, ¿pero empresario de qué? Claro, imagínate. Y yo, pues no lo sé. Y de alguna forma se reían. Sí. O sea, y entonces yo eso lo fui castrando y lo fui ocultando. Y llegó un momento de mi vida que fue un poco convulso, pues me acabé de separar y dije, mira, este es mi momento, es que ahora lo voy a... Probablemente era el peor momento para hacerlo porque estabas en un momento de menos equilibrio, pero al final llevaba mucho tiempo, yo sí que llevaba mucho tiempo en la cabeza de cómo podría desarrollar mi primer proyecto, que fue es una consultora energética, y yo tenía muy claro cuáles eran todos los pasos que quería hacer, todos los productos que quería poner de relieve, y o sea, yo sí en mi caso sí que lo tenía, pero también al final es una conjunción de cosas, tuvo que pasar una cosa en mi vida que al final me hiciera tomar esa decisión. Entonces yo estoy muy contigo en esa afirmación que has dicho, que al final no todo tiene que estar tan meditado y tan controlado. Hay veces en la vida que se te pone una situación y dices, ostras, pues voy a hacerla así y voy a probar. Tal cual, cuando estabas hablando me estaba viniendo a la cabeza mi hijo mayor, que es así, que es que no, o sea, que es que hay personas que no pueden no hacer, que no pueden no preguntarse cosas, que no pueden no proponerse el hacer las cosas de una forma diferente. Y es que lo estabas diciendo y lo estaba viendo claramente. Y eso viene innato. Sí, o sea, yo creo eso que viene sí. de nacimiento. Y tiene cosas buenas y cosas malas. Sí. Porque yo muchas veces digo, ¿no puedo yo estar tranquilo? Pero lo digo de verdad, no, o sea, lo digo en serio. Yo a veces estoy en casa y digo, no puedo estar tranquilo, no puedo estar disfrutando de esto. Y veo gente que lo hace y me fascina, que digo, mira qué bien, ha conseguido esto y lo está disfrutando. Y a veces me da rabia lo de que, en mi caso, como que siempre quiera estar haciendo otra cosa diferente. Y de hecho, lucho contra ello en ocasiones, con meditación y bueno, yéndome a caminar durante mucho tiempo, porque a veces también hay que calmar eso, pero sí, es una actitud que de alguna manera yo creo que te viene. Es una mentalidad inconformista que lo que te hace es que tú tengas una mayor capacidad de desarrollo personal y profesional que van a tener otras personas, pero que vives en un continuo estar pensando, estar meditando cosas, estando viendo cómo se podría hacer de otra forma, cómo se podría sacar más rendimiento, cómo se le puede dar una solución.
y eso al final pues muchas veces cansa. Sí, que eso es. Que te cansa un poco la mente el tener que estar continuamente dándole vueltas a la cabeza. Así Me gustaría saber si cuando tú pensabas en el emprendimiento, aunque no lo buscaras, si pensabas que iba a ser como lo que te has ido encontrando en el camino del emprendimiento. Que va, yo al principio me imaginaba lo que mucha gente y lo que yo intento siempre contar que no es así, que es que tú tienes que tener una idea, que tienes que hacer un plan sobre esa idea, que el plan tiene que estar muy estructurado con todo lo que va a pasar a lo largo de los años y que cuando lo tengas todo montado, hayas conseguido el dinero para hacerlo, lo montas y funciona. O no, pero en general funciona. Y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. O sea, y te das cuenta cuando lees libros de gente que ha montado empresas espectaculares, que es improvisación y que o sea, que el que mejor le va es el que más tiene capacidad de algo que pase, de ir por encima, de traspasarlo. O sea, creo que eso es el emprendimiento al final. Tienes una idea, crees que va a ser de determinada manera, lo intentas ejecutar y no te sale ni parecido. Entonces, en ese momento, rápidamente buscas otra, que tampoco te sale y buscas otra, y a la 10ª te sale y dices, vale, esto lo dejo, que esto ya funciona, ya tengo un hilo del que tirar. Y empiezas dentro de ese hilo a tirar otra, de cómo crezco por aquí, y no te funciona una, no te funciona otra, no te funciona otra, y te funciona la última. O sea, es totalmente distinto a lo que había pensado. Y yo cuando hablo con emprendedores que están empezando, siempre les digo, empieza ya. O sea, deja de hacer planes, deja de pensar en lo que va a pasar en 4 años, empieza ya, porque todo lo que pienses va a ser de manera diferente. Incluso cuando ya llevas más cosas montadas, sigue pasando exactamente lo mismo. Por eso yo a veces pienso que soy muy impostor, porque cuando hablo con alguien y me dice algún consejo, mi consejo siempre es que no tengo ni idea, es que no lo sé. Empieza, y una vez que empieces, haz rápido, o sea, en función de lo que pase, pues haz otra cosa. O sea, como que no hay... esta gente que tiene como métodos para emprender de forma eficiente, yo dudo mucho. O sea, para mí el método está más en eso, en prueba-error y probar rápido. Has comentado y al final has tenido una actitud camaleónica, que te sepas adaptar a las cosas que te vienen, y las personas que se saben adaptar mejor o saben buscar nuevos caminos o nuevas soluciones son las personas que se van a poder mantener más en el tiempo emprendiendo. Un poco es lo que es tratado de lo que más que decir. Sí que es verdad que hay diferentes emprendedores que a lo mejor son más metódicos, tienen una estrategia, les ha funcionado de una determinada forma y lo intentan llevar al cabo y no se quieren salir de ese guión, pero yo estoy un poco contigo. Si tienes un proyecto, tienes algo en la mente, ponte en funcionamiento, y una vez que estés en funcionamiento y estés rodando, pues empiezas a probar cosas y en base de prueba-error pues irás encontrando los caminos que te vayan llevando al éxito. Cuando has estado hablando al inicio, me ha llamado poderosamente la atención de una forma muy positiva, y es que has dicho con toda naturalidad que he tenido variedad de proyectos, que hay proyectos que han salido como yo lo tenía proyectado, que hay proyectos que no, que en España eso pues es un poco, ¿no?, que te están esperando ahí a la vuelta de la esquina es que has fracasado. Y cómo has vivido, o sea, cómo has vivido esos procesos, y sobre todo de qué forma te han servido para que seas un mayor gestor o un mejor emprendedor, y que puedas... al final son herramientas que yo siempre digo que cuando hay un fracaso lo que tú tienes que tratar es toda esa cantidad de herramientas, de evidencias que has tenido, que al final te van a hacer que seas un mayor gestor. Pues fíjate, yo después monté esa revista, que luego se convirtió en una editorial, que como te digo, acabamos trabajando 25 personas con una facturación importante, y yo se la vendía a mis socios. Y en ese momento yo estaba como en muy subido, porque había vendido mi empresa, había ido súper bien, de las que sale todo bien durante el tiempo, o sea, de las que va yendo todo bien. Y en ese momento yo me pongo a hacer un máster, el que te había contado antes. Yo nunca había tenido dinero para hacerlo, y mi sueño, si algún día tenía dinero, en ese momento no era comprarme un supercoche, era hacer un máster fuera de España. Entonces estuve 4 meses, como te he dicho, en Shanghái, 4 en California, mejor año de mi vida, espectacular, aprendí un montón, no tanto del máster, pero sí de estar viajando por ahí. Y al volver, digo, vale, como tengo algo de dinero de la venta, voy a montar algo un poco para mi tiempo libre, como si fuera un poquito como inversor, y con eso pues ya luego busco trabajo o monto otra cosa. Entonces se me ocurre montar una tienda de ropa, y me gustaba la ropa, y había una marca que se llamaba Superdry que a mí me gustaba mucho.
Era una marca que a mí me encantaba. Cuando había estado viajando por el mundo había visto que tenía tiendas pues, en Nueva York, en la Quinta Avenida, en los lugares más impresionantes. Y empezaba a franquiciar en España y sin tener ni idea del negocio, pero gustándome un poco por encima, se me ocurre montar una tienda. Invierto todo lo que tengo más, junto con un socio, más préstamos del banco, o sea, todo, como unos 200.000 euros, lo montamos con la esperanza y con la idea de que eso vaya generando unos ingresos pasivos de estos que se llaman, que es que vas un ratito por la tarde en algún momento y cobras, y pasa todo lo contrario. No vende casi ni la mitad de lo que esperábamos que venda. Esto hace que estemos empezando teniendo unas pérdidas mensuales pues de hasta 8.000 euros al mes. Y hace que cuando llevamos unos meses ya no tengamos más dinero que perder. O sea, no había más en la caja. No había más en caja. No se podía perder más. Y hace que, ¿cómo vives eso? 4 empleados en ese momento, mi socio y yo íbamos a la tienda y nos quedábamos allí en el almacén. Bueno, en el almacén había como unas cámaras y teníamos una pantalla mirando las cámaras así. De vez en cuando te ponías así, empezábamos a decir la que hemos liado, llorando, diciendo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sabiendo hacia dónde tirar. O sea, es una tienda en la que la gente tiene que venir, inventando todas las formas posibles para llevar gente a la tienda, saliendo a dar flyers, yendo a la calle principal y diciéndole a la gente, ¿conoces una marca? Vente. O sea, haciendo todo lo que te puedes imaginar, pero la gente tiene que ir. Y en ese momento era muy poco conocido en España y menos en Valencia, que es donde estábamos. Y claro, ¿cómo aprendes y cómo lo vives? Pues lo vives fatal, diciendo no vuelvo a emprender en mi vida, voy a tener un trabajo y no voy a salir nunca, y todas esas cosas. Y al final, en ese caso, nosotros teníamos 2 opciones, que era cerrar y toda esa deuda, pues tener que buscar un trabajo, ir pagándola poquito a poco en cómodas mensualidades durante 30 años, o lo que hicimos, que es despedir a todas las personas que teníamos, que fue duro, y ponernos mi socio y yo en la tienda a trabajar, doblando camisetas todos los días, 12 horas al día, de lunes a sábado, que es cuando está abierta la tienda, y los domingos que abría, todo el tiempo, ahorrando. O sea, te ahorras todos los sueldos en ese caso, renegociando el alquiler, haciendo un montón de cosas para hacer que los gastos bajen muchísimo, y estando allí durante 2 años en ese caso. Y en esos 2 años, día a día, yendo a la tienda, después de venir de mi máster en Estados Unidos y eso tan pijito, volver ahí a estar todos los días, te hace acordarte de muchas cosas, te hace replantearte muchas cosas, te hace estar más en la tierra, y a nosotros nos permite conocer al cliente de verdad. O sea, pasar de montar un negocio porque me gusta algo a entiendo lo que me están pidiendo. Entonces, el estar ahí día a día con ellos, pues te hace decir, vale, este es que quiere este tipo de ropa, le gustan estas novedades, quiere comprar a estos precios, y entonces se lo puedes ir intentando dar. Y bueno, en nuestro caso, afortunadamente, 2 años después de estar así todos los días, empezó a ir un poquito mejor, pudimos contratar gente, y en ese momento a mí se me ocurrió montar una tercera cosa, cuando dije que no lo iba a hacer en la vida. Pero bueno, sí, al final acabé montando otra cosa. Pero ¿qué aprendizajes? Pues todos los que te he dicho, yo creo, y de ahí he extraído más. No meterte en algo que no tienes ni puñetera idea solo porque en un Excel funcione bien y porque te guste, no apostarlo todo, absolutamente todo, una carta, sino dejar un poquito por si las cosas van mal, estar en el barro, o sea, conocer al cliente, no creerte que porque te haya salido algo bien eres el mejor, sino que eres igual que otro, el que simplemente te ha salido algo bien. Conocer eso muy bien al cliente y lo que quiere, y muchísimas cosas que luego me han servido mucho. Al final te hizo tener un poco más de humildad cuando venías de un éxito muy potente. Siempre digo, cuando estamos en la cresta de la ola, pues no somos los mejores, aunque sí que nos sentimos de que somos los mejores, ni somos los peores gestores cuando estamos abajo de todo, que también nos sucede muchas veces, que nos creemos que en determinados momentos somos los peores gestores que podría haber. El haber estado en Estados Unidos, en California, y haberte empapado un poco de la cultura emprendedora que tienen ahí en ese país, ¿te sirvió para afrontar esos momentos en los que no salen las cosas como
cómo te habías planteado a poderlos afrontar de una mejor forma? No creo que aprendiera tanto de eso allí. O sea, allí quizá aprender más el tema de la ambición. O sea, de que pienso que la gente con la que nos contábamos allí tenía mucha ambición porque han estado viviendo un poco en primera mano lo que es que un emprendedor en su garaje pueda llegar a tener una empresa billonaria. Entonces, lo que sí que me sirvió es para en esos momentos en los que estaba peor, como para pensar, vale, si hay alguien que ha podido hacer esto, ¿por qué no puedo hacer yo? Míralo como un bache, voy a conseguir sacarlo, voy a conseguir hacer otra cosa. O sea, quizá esa parte sí. Esa parte sí que a lo mejor te ayuda a tener. Sí. Ellos sí que se lo creen. Sí. Y de hecho les enseñan incluso en el deporte, en todo, a intentar ser los mejores. Tienen que intentar ser los mejores en cada una de las parcelas o cada uno de los, son muy ambiciosos. De los profesionales. ¿Crees que en algún momento en España sí que cambiaremos esa mentalidad en el que la gente tiene miedo a emprender, en muchos casos, sobre todo por ese miedo que se tiene al fracaso? Pues no lo sé, yo también creo que yo vivo ahora en un círculo un poquito... O sea, yo me muevo mucho dentro de Valencia, que es donde vivo, pues con una asociación que se llama la Asociación Valenciana de Startup o Startup Valencia ahora, en el que tengo alrededor mucha gente que es emprendedora. Entonces me da a veces la sensación de que no vivo en una realidad donde está todo el mundo, quiero decir, porque yo sí que percibo que la gente que tengo al lado, que tiene esa ambición, esas ganas, aunque luego igual a veces estoy con otros amigos que no tienen nada que ver con el mundo startup, que sí que pues prefieren estar mucho más tranquilos o tener un trabajo para toda la vida. Yo creo que está muy bien ambas cosas y bueno, no sé qué tendríamos que hacer para que la gente quiera emprender un poquito más. Yo tampoco animo tanto a la gente a que lo haga, porque es muy duro, muy complicado y tienes que... O sea, la incertidumbre te tiene que gustar. Entonces no lo sé, o sea, yo creo que tengo la suerte de estar rodeado de gente que sí que tiene muchísima ambición y muchas ganas y es muy enriquecedor estar a su lado, la verdad. Yo creo que son dos mundos diferentes. Sí. Yo noto como dos mundos diferentes cuando te juntas con gente que sí que está emprendiendo, que tiene sus empresas, son dos mundos diferentes. Y luego está el otro mundo de la persona, en la que, oye, yo quiero mi seguridad, yo no quiero problemas, yo voy a intentar ir buscándome mis salidas profesionales y que es tan loable una cosa como otra. No me refería, o sea, yo no incentivaría a la gente que emprenda por emprender, sí, sino les diría realmente qué es lo que se va a encontrar en el emprendimiento, pero sí que me gustaría que en España quitáramos ese miedo que hay al fracaso. O sea, que si tú has decidido emprender, es que yo no le llamaría fracaso, porque al final suena como muy contundente. Estoy de hecho, contigo. cuando lo está dirigiendo hacia tu propia experiencia, lo he intentado llevar siempre a que las cosas no salen como tú has proyectado, porque al final cuando un proyecto no va a buen término, lo único que ha sucedido es que no se han cumplido las expectativas. Sí. Y bueno, a lo mejor hay que dejar el proyecto, a lo mejor hay que encaminarlo de otra forma, como hicisteis vosotros en el negocio de la tienda de ropa. Pero sí que no sé si tú ves que en algún punto seremos capaces en nuestra sociedad, en la sociedad española, a quitar esa presión de decir, es que has fracasado. Yo estoy convencido que sí, yo estoy seguro que sí. Y estoy contigo en lo de que fracaso. O sea, yo creo que cuando emprendes, a veces te van bien las cosas económicamente y otras veces no. Pero ni una cosa es tener éxito ni la otra cosa es fracasar. Es como inherente a emprender. O sea, al igual que cuando estás trabajando por una empresa, lo inherente es cobrar un sueldo a final de mes, que normalmente es siempre igual, aunque vaya subiendo un poco. Cuando estás emprendiendo, lo inherente es que montes algo y que no funcione, y lo que tienes que hacer es ir a la siguiente. O sea, no tienes que verlo como un he fracasado. No, lo que tú has dicho, no han salido las cosas, y es verdad, no han salido, o sea, no hay que edulcorarlo, no han salido las cosas como querías. Está claro. Inténtalo otra vez, a ver si salen como querías. Y en el momento en el que salen como querías, pues tampoco decir es que soy aquí el tío de más éxito tengo del mundo, ¿no? Simplemente te ha salido eso, te ha salido bien. Espera a ver un año que igual te vuelve a salir mal y el año siguiente bien. O sea, emprender para mí es estar cómodo con esa incertidumbre y yo creo que sí que poco a poco, o sea, eso va calando un poquito en la sociedad, en el que un proyecto te vaya mal, es duro. Y sobre todo para personas como yo que habían apostado todo, pero si lo has hecho de una manera un poquito
mejor para mí, que es no apostarlo todo y poder tener para comer o dónde vivir, pues yo creo que sí. De hecho, yo pienso que creces más cuando las cosas no van bien que cuando las cosas van bien, porque hay veces que incluso las cosas van bien por la propia inercia del mercado y a lo mejor no es que tú hayas hecho una estrategia que digas, es que gracias a esta estrategia se lleva, y hay veces que sí, pero es verdad que muchas veces vamos a aprender mucho más de cuando las cosas no salen como proyectamos a que cuando están saliendo correctamente. Totalmente. El cómo vemos el éxito, yo creo que eso es personal de cada uno, pero Richard, para Richard, qué es el éxito? Pues para mí es estar contento con lo que estás haciendo. O sea, que lo que estás haciendo te haga un poquito feliz. O sea, yo creo que tiene que ver con eso totalmente. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que no se determina ni por lo que facture mi empresa, ni por el número de personas que puede haber, ni por lo económico. En mi caso, yo estoy feliz si puedo viajar de forma libre, o sea, teniendo suficiente dinero como para viajar, que me encanta, y teniendo libertad. Entonces, en este momento, yo creo que como estoy ahora, puedo hacer esas dos cosas que me encantan. Yo, más o menos, entre 2 y 3 meses por año, teletrabajo desde algún lugar del mundo. Que me parece, o sea, que soy el hombre más afortunado. O sea, que tengo muchísima suerte de poder hacer eso y a mí eso me parece bien. Yo creo que hay personas para que el éxito para ellos es tener un trabajo que sea para toda la vida y que no tengan que preocuparse en absoluto de buscar otro que no les coma mucho la cabeza y que puedan estar con sus hijos o con sus familiares. Y es una maravilla. Hay para otros que el éxito es poder tener la tranquilidad de estar en una casita en el campo leyendo un libro por las tardes y es genial. O sea, yo creo que tiene que ver con poder hacer lo que quieres hacer en la mayoría de los momentos, porque hay momentos en los que nadie, o sea, no siempre puedes hacer todo lo que quieres, pero yo creo que va más por ahí. ¿Crees también que hay en momentos diferentes de la vida el éxito son cosas diferentes? Sin duda, sin lugar a dudas, sí. Sí, 100%. Yo durante un tiempo creía que era viajar todo el tiempo, o sea, ser nómada digital, que para mí me parecía fascinante. Y yo cuando me fui 4 meses, el cuarto ya decía, no, esto para mí no es. O sea, para mí yo quiero tener como una base y poder viajar de forma más esporádica. Y sí, cambia todo. Y estoy convencido de que dentro de unos años quizás quizá tenga más que ver con estar muy tranquilo y menos preocupado y poder leer. Bueno, pero no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea porque acierto poquísimo de lo que creo que voy a hacer. Sí. Es que me he ido sintiendo identificado conforme decías cosas que eran éxito y me he dado cuenta que en momentos determinados de la vida cada vez el éxito es una cosa diferente. El éxito puede ser poner tu primer proyecto en funcionamiento y eso puede ser éxito. El éxito puede ser estar en una población chiquitina con una tranquilidad, paz absoluta, que estás oyendo hasta los pájaros por ponerlo de alguna forma, y eso puede ser en un momento determinado de tu vida, el encontrar ese equilibrio, esa tranquilidad, eso puede ser éxito, y el éxito puede ser simplemente el poder pasar tiempo con tu familia. Así es. El poder ver que tienes todos los recursos económicos que pongas encima de la mesa para que no puedan tener ninguna preocupación y que simplemente tú estés disfrutando de tu propia familia. Entonces, al final, el éxito puede ser diferentes éxitos en momentos diferentes. Por eso me he ido sintiendo identificado cuando lo y sobre eso es algo que yo creo que a mí, este tema del éxito me ha hecho mucho daño en mi vida, porque a mí, y yo creo que a toda una generación que puede tener más o menos, yo tengo 46 años, mi edad o similar, nos explicaron que el éxito era, vas a la universidad, por supuesto, encuentras un trabajo de los que dure, vas subiendo en ese trabajo intentando cambiar muy poquito de trabajo, te compras un coche, te compras un chalet adosado, el coche que sea un BMW, tienes tus hijos y luego tienes un apartamento en la playa o puedes ir a la playa. Que me parece maravilloso hacer eso. Pero nos vendían un único éxito, al menos a mí me vendían ese único éxito. Entonces yo durante mucho tiempo, yo no quería eso. Me parece, ya digo, genial que lo quiero, pero yo no quería, yo quería otra cosa. Y me sentía mal, porque sentía que estaba haciendo lo que no debía. Sentía que estaba yendo hacia el camino equivocado. En mi familia, pues al final son más de pueblo, tradicionales, y quieren lo mejor para mí, pero desde esa perspectiva, que es lo que la sociedad ha marcado un poquito. O sea, no les culpo.
pero también siempre era de encuentra un trabajo, de ese tipo de cosas. Y a mí me hubiera gustado que alguien me dijera, no, el éxito es lo que tú quieras. Hace poco, de hecho, me dijeron en un instituto de Valencia con el que solemos colaborar, porque, bueno, tenemos personas de prácticas en la empresa, un instituto que enseña desarrollo y programación, y me dijeron que si podía ir como al fin de curso, a hacer como una charlita de fin de curso, y hablé justo de eso, y me ha llamado la atención que me lo hayas preguntado ahora, porque yo lo que les dije es, ahora os queda una vida por delante y que el éxito sea lo que os dé la gana a vosotros, lo que os dé la gana. O sea, el que quiera emprender, que emprenda, el que quiera buscarse un trabajo y ser funcionario, que lo sea, y el que quiere irse a vivir a una isla desierta, que se vaya. Si conseguís hacer lo que vosotros queréis, eso es que ha ido bien. Y hay muchísimos éxitos y cada uno que se busque el que quiera. Sí. Al final hay que tener esa mentalidad inconformista que hemos hablado desde el principio, que es esa mentalidad emprendedora de decir, a mí me está imponiendo esto la sociedad, pero yo esto no lo quiero. Y de hecho ha habido mucha gente a lo mejor que incluso, yo muchas veces lo digo, que en los estudios a lo mejor han desarrollado menos en los estudios, en la parte más formativa, porque a ellos no les llenaba esa parte formativa que se ponía encima de la mesa. Así es, sí. Les pasa mucho a muchos emprendedores, a mucha gente, sí. De hecho, cada vez te vas encontrando más perfiles que tienen a lo mejor, digamos, menos currículum formativo, pero que son muy buenos en algo. A lo mejor son muy buenos haciendo una campaña de paid. Sí. ¿Y tú a quién quieres? ¿Al que tiene el título? Así ¿O es. al que te hace tener unos números estrella en una campaña de... al que te da los números, ¿no? Y te da las estadísticas correctas. Así es. Pues es un poco eso, ¿no? Al final, haz lo que tú quieras, que cuando tú haces lo que tú quieres, estás más cerca de ser feliz. Aparte que la felicidad, es que es tan heterogéneo eso, ¿sabes? De la felicidad no... Son momentos, son momentos. Son momentos. A eso me refiero, que muchas veces la gente busca y decir, tiene que ser continua. A lo mejor no es continua, es simplemente este momento que has tenido con tus hijos, este momento que has tenido con tu mujer, este momento que has tenido con tus padres que son mayores, y son esos momentos, y a lo mejor nos pasamos buscándola y no la encontramos, pero porque no existe de la forma que nos la han contado. No existe de forma continua y está estudiadísimo. Disney nos ha hecho un poco de daño en esa parte, la de que a lo mejor vamos buscando algo que no existe. Has ido poniendo en funcionamiento muchos proyectos, ahora desde hace unos años tienes en funcionamiento Rudo. Cuéntanos un poco el proyecto, porque además me parece muy interesante, porque lo pusiste esto en funcionamiento, pero has acabado siendo el CEO, porque si no estoy equivocado, pues lo adquirió una gran consultora, eso una es, gran empresa. Cuéntanos un poco la historia, cómo nace la idea y cómo se ha ido desarrollando. Claro, pues bueno, por hacer un resumen, yo había trabajado en marketing, monté esta revista que se acabó convirtiendo en una editorial que acabé vendiendo, me fui a hacer mi máster, volví, monté la tienda de ropa, que fue un desastre, estuve unos años ahí trabajando en la tienda y nada, al acabar descubrí el mundo de las startups. Yo hasta entonces era un mundo que conocía menos, pero me fascinó. Entonces durante un fin de semana fui a estos que llaman Startup Weekend, un lugar donde se junta mucha gente que quiere emprender y hay una empresa que se llama una incubadora que te ayuda. Entonces yo llegué ahí con los ojos súper abiertos, fascinado por aprender de ese mundo y me acabó convenciendo y dije, yo quiero montar una startup. Y bueno, tenía como ahí una idea detrás de una cosa que había pasado en la tienda relacionada con influencer. Esto fue como hace 8 años, en el que el tema de influencer todavía no estaba tan en boga, y me parecía buena idea montar una aplicación móvil para ayudar a estos influencers a monetizar más y a tener más comunicación con su audiencia. Bueno, el caso es que yo quería montar una aplicación móvil sin saber programar y sin tener ni idea del mundo tecnológico. Yo digo que en su día me pareció buena idea y ahí me puse a intentarlo con ayuda de esta incubadora y de un socio que me presentaron, que era un diseñador, un tío majísimo. Entre los dos diseñamos esta aplicación, pero no podíamos programarla porque no éramos programadores, ni teníamos programadores en el equipo, ni teníamos dinero. Idea malísima, pero en su día en mi cabeza era la mejor. Y ahí estuvimos durante un año buscando financiación, buscando programadores, conseguimos alguno que nos ayudara, sacamos una primera versión, conseguimos incluso un poquito de financiación de una aceleradora donde entramos después, de nada, menos de 20.000 euros, poquito, que suena mucho, pero se gasta en nada. Y ahí estábamos con muchísima ilusión, sin cobrar. Yo venía de lo de la tienda que me había arruinado por completo.
bueno, viviendo con muy poquito dinero, pero súper ilusionados, y nada, llegó un momento en el que eso no iba por ningún lado. O sea, no tenía ningún sentido. No íbamos a conseguir monetizarlo, pero teníamos un mini equipo que al final había creado una aplicación móvil. Y dijimos, ¿y si hacemos aplicaciones móviles para otros? Ya que hemos hecho una para nosotros, podríamos intentar que alguien nos contrate y hacerla para otros. Y nos juntamos una tarde los que éramos, pusimos un nombre que no estaba registrado el .es sin mucho sentido, lo llamamos Rudo. Hicimos en WordPress una web en una tarde en la que decíamos que éramos una empresa valenciana líder en desarrollo y nos pusimos a intentar a vender. Bueno, me puse yo a intentar vender, mientras el resto de equipos seguía con el proyecto anterior todavía. Muchísimas llamadas, muchísimas llamadas, mucho contacto por LinkedIn, muchos mails, y al final conseguimos una empresa que nos pide que le hagamos una aplicación. Se la hacemos y nos sale bien. No sé ni cómo, pero nos sale bien. Y nos encarga otra. Y dijimos, oye, esto parece que sí que tira. O sea, parece que esto va. Dejamos el anterior proyecto, el de esta aplicación móvil nuestra, y dijimos, vamos a centrarnos en hacer para otros. O sea, pasamos de ser una startup escalable, que pudiera en el futuro pues llegar a ser mucho más grande, a ser una empresa de servicios que da el servicio de programación a otras. Y eso fue muy bien, eso sí que fue bien. O sea, ya después de la tienda y sufrir mucho, y de este proyecto de nuestra propia aplicación, de sufrir muchísimo también sin que fuera, empezamos a vender el hacerle, el programar en la aplicación a otras empresas y va bien, nos empiezan a contratar más y más, y casi cuando nos hemos dado cuenta pues ya somos 6, 7, luego 10, luego 12, luego 20, y nos van encargando más cosas, contratamos un comercial, contratamos una persona de recursos humanos, tenemos más programadores, y lo que íbamos haciendo era pues escalando un poquito, o sea, nos encargan una aplicación y en ese caso pues yo soy el jefe de proyecto de esa aplicación, solo estaba yo, y los programadores que había en ese momento, que uno es mi socio, pues la hace. Y vamos descubriendo cosas como cómo hay que contactar al cliente, cómo hay que mandar un presupuesto, cómo hay que entregárselo, cómo hay que subirlo, vamos descubriendo cosas. Entonces, una vez que hemos hecho una, decimos, nos encargan otra un poco más grande, pues necesitamos 2 personas en vez de 1, necesitamos un jefe de proyecto que contratamos, o sea, como que vamos escalando cada una de las cosas que íbamos haciendo, hacerlas un poquito más grandes. Y yo creo que eso sí que es algo que se me da un poquito mejor por el pasado, porque aunque nunca había tenido una empresa de desarrollo de aplicaciones ni sé programar, sí que había creado ya equipos en las anteriores. Entonces al final pues lo vas contratando, te van pagando, y con ese dinero contratas más y vas creciendo. Y cuando éramos como 20 personas, iban las cosas bien, o sea, la verdad, no extra bien de forrarnos, pero iba bien, o sea, teníamos un sueldecillo, estaba guay. Es cuando yo decidí lo de irme 4 meses a viajar. Y es lo que contaba antes, que fue muy sorprendente, porque en ese momento se me ocurrió empezar a contarlo en LinkedIn, que yo tampoco escribía en ningún lado, nunca se me había ocurrido, y me empieza a seguir muchísima gente que le parece algo fascinante. Pero yo contaba lo que hacía, o sea, no decía, contrátame una aplicación, yo decía, he cogido un tren de mala muerte en Tailandia y voy a llegar con mi mochila a este sitio porque tengo una reunión y necesito wifi, o sea, contaba eso. Y mucha gente me seguía, y de repente escribía gente y me decía, oye, quiero contratarte una app. Entonces, mientras estuve allí, crecimos más en ventas que cuando estaba en España. Y descubrí todo este poder de las redes sociales que es fascinante. Y bueno, pues en todo ese proceso, al volver a España, resulta que viene una empresa que nos dice que nos quiere comprar. ¿Por qué? Porque teníamos ya un equipo de programadores que estaba haciendo aplicaciones móviles de forma pues, eficiente, efectiva, lo hacía pues, relativamente bien, y en ese momento era muy complicado contratar programadores, muy complicado. Entonces una empresa más grande prefería contratar a un equipo que ya funcionaba para poder vender que crearlo de cero, porque era muy complicado contratarlos. Entonces, después de esa primera empresa que nos intenta comprar, viene otra y después viene otra. Y mi socio y a mí dijimos, bueno, ya hemos conseguido montarlo, hemos conseguido escalarlo hasta ser unos 20 y hasta estar bastante cómodos, ¿por qué no dar un paso más? O sea, nos daba por un lado mucha pena, porque la empresa iba a dejar de ser nuestra. Nosotros teníamos que continuar trabajando. Eso, cuando tienes una empresa de servicios y te compran, en general quieren que estés, porque no están comprando un producto, sino lo que están comprando es el talento que existe dentro. Un equipo. Eso es, un equipo. Y nos parecía que podía ser interesante. ¿Por qué? Porque podíamos escalar más, porque podíamos tener equipos más grandes, porque podíamos trabajar con empresas más grandes.
Y nada, después de un proceso complejísimo de compra, due diligence y todo lo que hay en una compra, que es una montaña rusa también, porque un día vendes, al día siguiente ya no, al día siguiente te piden un papel que no tienes, al día siguiente, bueno, de todo este tipo de cosas complejas, vendimos y nos quedamos, tanto mi socio como yo, dirigiendo esa parte, pero dentro de una empresa mucho más grande de 1000 personas ya. Y fue muy bien, ha ido también bastante bien. Hemos pasado de ser esos 20 a unos 70 en el equipo ahora, y es dentro de una empresa, pues, una consultora informática llamada Laverit, que da muchos servicios relacionados con las tecnologías. Pues nosotros dirigimos la parte que hace solo aplicaciones para móviles, y hemos tenido la suerte de que, pues por estar en una grande y por todo el trabajo que hemos estado haciendo, de haber pasado también de hacer aplicaciones más chiquititas a trabajar en unas tan grandes, pues como la de Zara, que probablemente sea el e-commerce más grande en retail de moda del mundo. O sea, no lo comparo con Amazon, pero quiero decir, en moda, yo creo que es el que más vende del mundo, en moda. Y es una pasada poder estar trabajando en una aplicación así. No hacemos nosotros toda la aplicación, porque eso es un monstruo donde trabaja muchísima gente, por eso es tan buena. Y es el resultado de muchos equipos, de muchas empresas que trabajan en trocitos. Y nosotros pues aportamos nuestro granito de arena, pero a mí me emociona cada vez que, o sea, desde cuando lo uso yo hasta ver tanta gente usándola, hasta cuando pasas por una tienda de Zara y ves que tú has puesto un poquito, ya te digo, dentro de un equipo gigante, y ahí es donde estamos ahora. Al final estáis colaborando en una aplicación que lo usan el 80 o 90% de las mujeres de este país. Seguro, sí, así es. No, o sea, al final es, ostras, estás participando de algo muy grande, algo muy grande. Y al final de una empresa, bueno, de una compañía que al final es pues líder en España en su sector y referencia incluso sus propios gestores. Totalmente. Referencias del emprendimiento, que cualquier emprendedor, cuando pensamos en un empresario español, pues nos viene a la cabeza pues o una empresa valenciana o una empresa gallega, ¿no? Al final lo que nos viene un poco en la cabeza ha sido un poco y la empresa valenciana también colaboramos con ella. O sea que, y yo muchas veces me pregunto, digo, ¿cómo leches yo estoy aquí participando en esto? Sobre todo en algo tecnológico, que no he estudiado eso, ni que era mi pasión tampoco, sino que el mundo te ha ido llevando ahí, y bueno, me parece como muy, muy curioso que eso pueda pasar. ¿Te has ido alimentando en Valencia, digamos, de la aceleradora y de la incubadora que puso en funcionamiento Roche, que es una de las empresas que estábamos haciendo referencia? ¿Te ha servido en el mundo del emprendimiento para vivir un poco más ese ecosistema y conocer ciertos procesos que te han ayudado, por ejemplo, incluso en la venta? Porque me imagino que iríais a rondas de financiación o rondas de venta, ¿o es que directamente vinieron a adquiriros sin vosotros entrar en ningún tipo de rondas? En este caso, cuando nosotros teníamos Rudo, que ya es una empresa de servicios, ya no estábamos buscando rondas de financiación, sino que nos financiábamos con nuestros propios clientes. Fueron empresas con las que nosotros colaborábamos, que trabajábamos para ellos, que pues en los 3 casos dijeron, en lugar de estar teniéndoles como proveedor y pagarles por servicios, los compramos, y así pues es más fácil todo. O sea que fue así, y vinieron ellos en estos casos, sí. Y respecto a lo otro, todo lo que se ha montado en torno a Lanzadera, que es la aceleradora de Juan Roig, que tiene al lado un centro de formación que se llama EDEM, y luego un equipo que hace inversión. La verdad es que todo Valencia lo vive mucho. O sea, yo de hecho soy profesor en EDEM también de emprendimiento, algunas startups de Lanzadera son nuestros clientes, yo mentorizo alguna startup que está en Lanzadera. O sea, como que todo eso hace pues ese ecosistema como el de Startup Valencia, que sea súper enriquecedor para todos, porque acabas yendo a un evento y te acabas encontrando un montón de gente que ahora tiene empresas alucinantes, que les miras como diciendo, por favor, habla un ratito conmigo lo que voy a aprender, y con otras personas que están emprendiendo, empezando, y que quizá, pues en ese caso, se acercan a mí también pensando que van a aprender, y bueno, está fenomenal que exista eso alrededor. Y estoy seguro que aquí en Zaragoza, que lo conozco menos, que hay también, o sea, que casi todas las ciudades está emergiendo eso, y que es muy bonito estar ahí. Zaragoza tenemos la terminal, que está detrás de la terminal, está tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como Iberus,
que hemos estado hablando, Sí. hablando antes de Iberus, que es la gran tecnológica que tenemos en Aragón, pero siempre se mira de reojo a lo que sucede en Valencia, porque se tiene de referencia, yo creo que a nivel nacional. O sea, que Se yo ha hecho creo muy que bien, yo creo que lo han realmente hecho muy tanto bien. Madrid como Barcelona también están mirando de reojo a lo que está sucediendo en Valencia, porque al final se ve que se ha creado ahí un ecosistema de emprendimiento que es líder a nivel nacional, yo creo que de una forma indiscutible. Y que nos debería servir a otras ciudades, como bien has indicado, a ver cómo se hacen las cosas, de qué forma se están haciendo, e incluso copiar, e incluso intentar mejorar algunos de Sin los duda. procesos. Me gustaría saber cómo viviste internamente ese proceso en el que tú eres dueño de una empresa, pero sigues trabajando en la misma empresa como CEO, pero ya has perdido o ya no tienes la propiedad de la misma. Pues al principio, cuando dentro de los procesos de venta hay muchísimas cláusulas con las que acabas trabajando, ¿no? Desde el precio, que es la más evidente, hasta los años que luego tienes que quedarte, hasta luego si puedes trabajar en el mismo sector, muchas. Y una de ellas era esa, la de los años que teníamos que permanecer. Que normalmente cuando una empresa te compra quiere que estés muchos años y tú como emprendedor quieres salir lo antes posible. Entonces yo quería no salir nada más que nos compraran, pero no estar tanto tiempo, porque me sentía que iba a estar encadenado. Y una vez más estaba equivocado. Llevamos ya como 3 años desde que nos compraron y estoy muy contento, estoy muy contento. ¿Por qué? Creo que tenemos una empresa matriz que nos trata muy bien, creo que el CEO ha estado muy acertado. Yo con él lo he hablado muchas veces y él dice que si compra una empresa, que considera que esa empresa está haciendo algo positivo. Entonces que lo mejor que puede hacer es dejar que siga haciendo eso que hace positivo y ayudarle. O sea, y darle más medios para seguir haciendo eso. Que si lo que quisiera es comprar algo para cambiarlo por completo, que lo mejor sería hacerlo de cero. Entonces ha seguido mucho esa filosofía, el de dejar hacer. Entonces yo me he sentido muy libre. Y yo ahora que ya, o sea, la empresa no es mía, yo tengo un porcentaje pequeñito del Abri, de la empresa matriz, soy socio de la empresa, pero es un porcentaje ya muy pequeño, pero me sigo sintiendo emprendedor. Y sigo diciendo mi empresa y no es mía, pero es que no concibo que no lo sea y sigo sintiéndome, o sea, sigo sintiendo que cuando llego ahí día a día puedo hacer cosas. Y de hecho lo hacemos, o sea, como que hay mucha independencia para dentro de un orden y dentro de pues lo que supone estar en una empresa más grande que es positivo relacionado pues con pues una serie de procesos de control y sí, sobre todo de procesos y en cuanto a contabilidad, en cuanto a administración, en cuanto a márgenes. Dentro de eso hay como mucha libertad para poder hacer cosas diferentes. Entonces, yo creo que eso es lo que ha hecho que yo siga sintiéndome bien. Si no, pues no estaría seguro. Seguro que hubiera emprendido otro camino. Pero siguen surgiendo retos cada día que afronto desde esa perspectiva de, vale, ¿qué haría yo ahora? Y la mayoría de las veces que yo propongo una solución a nuestro CEO, su respuesta es lo que tú consideres. Entonces eso es muy bueno. Si fuera al revés, y ya simplemente tuviera que seguir como alguien lo que me ha dicho, como va menos con mi personalidad y me cuesta más, pues probablemente no estaría. Pero tenía mucho miedo a lo que pudiera pasar, ¿eh? Y de hecho yo hablé con muchas otras personas que habían vendido sus empresas y algunos que han tenido experiencias muy buenas, como yo, y hay otros que han tenido experiencias terribles. Sí, porque no les han dejado hacer. Te genera una situación de incertidumbre que nunca has vivido y al final no vas a saber cómo va a suceder ese proceso. ¿Has ido escalando equipos de trabajo, tus propios trabajadores, tus propios equipos de trabajo? ¿Qué técnicas utilizas para que una persona siga teniendo ganas cada día de seguir involucrada en tu proyecto? Bueno, pues eso es muy difícil, sobre todo cuando vas haciéndote más grande, porque al principio, claro, todas las personas que entran las acabas entrevistando tú, acabas sintiendo de alguna forma que tienen tu misma cultura, pero a medida que escalas llega un momento en el que entra gente que igual casi no conoces o que solo has tenido la oportunidad de ver durante 5 minutos en una última entrevista. Entonces, conseguir que la cultura baje y que todo el mundo viva esa misma cultura, yo creo que es la clave para que las personas sigan durante un tiempo. Para mí, una de las cosas fundamentales es fomentar que cada uno sea único. En el sentido de que dentro de que tiene que haber algunas reglas,
las excepciones sean siempre válidas. ¿A qué me refiero? Teletrabajo. En Rudo hay personas que teletrabajan el 100% del tiempo y personas que teletrabajan el 0% del tiempo. En general, la gente va 2 días a la semana, pero hay gente que no va nunca. Y para mí es más importante el fomentar de qué te hace feliz a ti. ¿A ti te hace más feliz venir o te hace más feliz no venir? ¿A ti si no vienes te hace más feliz poder estar el verano en tu casa de la playa o poder tener las tardes libres? O sea, como intentar que dentro de que todo funcione, cada persona sea única. Por ejemplo, ahora, yo me fui durante unos meses antes de vender a teletrabajar. Entonces ahora, el año pasado hubo un chico que me dijo que si se podía ir 3 meses a Tailandia. Claro que voy a decir. Tengo que decir que sí. Entonces, eso a él le hacía muy feliz. Pero él cuando está allí prefiere ir a la oficina. En este caso, pues bueno, pues se puede encajar. Ahora, 2 chicos, un chico y una chica en este caso, han dicho que sí, que a ellos les gustaría muchísimo también poder irse a teletrabajar. En este caso, si quieren ir a Japón durante 3 meses, pues se van a ir lo mismo. Entonces, en este caso, ellos vienen 2 días a la semana, pero ahora se van a ir 3 meses a Japón. O sea, como intentar que cada persona, entender las características de cada persona y ver con qué se sienten mejor. Hay gente que prefiere dirigir. Hay gente que prefiere que le digan muy claro lo que tiene que hacer. Hay gente que a las 5 quiere dejar de trabajar y no preocuparse de nada. Hay otras personas que a las 7 están cogiendo el móvil porque forma parte de su personalidad. O sea, como tú quién eres, qué prefieres, dónde quieres llegar y vamos a intentar ver si encaja, porque no siempre encaja. O sea, hay veces que dicen, o sea, hay necesidades que no se pueden cubrir. Pero sobre todo eso, y luego fomentar eso, que cada uno... que el que le guste ir con chanclas, que vaya con chanclas, que el que le guste comer algo determinado, o sea, como que cada uno pueda, que la diversidad de cada uno se vea como recompensada en el sentido de que no tiene todo el mundo que ser uniforme. Y yo creo que eso sí que es positivo, porque en muchos sitios, sobre todo cuando te haces más grande, tiendes a una uniformidad, tiendes a que haya unas normas muy claras que todos tengan que seguir, porque facilita mucho las cosas. O sea, las excepciones complican todo. Es complicadísimo gestionar así. Pues cada uno es de una manera y este de esta manera y este de esta. Lleva más tiempo, lleva más gestión. Pero yo creo que hacia el futuro es muchísimo más positivo. Entonces yo creo que esa es una de las maneras principales. ¿Has llevado durante tiempo, has estado comentando que llevas durante tiempo la contratación directamente? ¿Hay algo que tiene que cumplir una persona para que sea un perfil apetecible o acorde para tu compañía? Me explico, al final yo, por ejemplo, lo que he visto es que muchas veces, por las propias necesidades de la empresa, no eres leal tú a que la persona a la que estés contratado esté ligada a los propios valores de la empresa, y pienso que eso al final reburda de forma muy negativa en un medio plazo para la propia empresa. O sea, yo, por ejemplo, pues porque a lo mejor necesitas contrataciones en un momento determinado y contratas a una persona que te va a dar contrataciones, pero no está ligado a los propios valores de la empresa y va a chocar incluso con partes del propio equipo que tú has ido componiendo en base a que sí que sean leales a esos valores. Entonces, ¿hay algo que deben tener, como puede ser por la lealtad, la actitud, la aptitud? ¿Qué cosas debe tener una persona para que te parezca que sea acorde para tu equipo? Pues yo creo que lo que voy a decir es lo que acaba diciendo todo el mundo, pero que es lo que más sentido tiene. El tema de la actitud ante la entrevista, ante la vida, ante las cosas. O sea, cuando hablas con una persona, yo creo que ya rápidamente ves un poco si tiene la actitud, aunque luego yo me equivoco mucho, como todos. Pero creo que tiene que ver, sí, con esa actitud de querer aprender, de querer hacer más cosas, en nuestro caso, de un poquito más inconformismo. Yo creo que va primero por ahí. Luego, nosotros, la mayoría de las personas que tenemos son programadores. Tienen que tener ciertos conocimientos de programación, o sea, es imprescindible. Aunque, o sea, primero tiene que pasar por la actitud, pero luego en muchos casos pues hay unos conocimientos técnicos que si no los tienen pues no van a poder ejercer su trabajo. Aunque cuando alguien es más senior da un poquito más igual si un lenguaje de programación no lo conoce, porque estás claro que lo va a acabar aprendiendo, pero cuando estás empezando pues si no sabes no puedes trabajar al día siguiente. Entonces va un poco por ahí, pero yo creo que lo que se dice siempre, esto de que la actitud lo es todo, y de verdad que lo es, y suena manido, pero es que es así.
es que cada vez es más difícil encontrar una actitud acorde a lo mejor a lo que tú buscas para tu propio proyecto. Que hay veces que no es fácil encontrar personas implicadas y que tengan una actitud correcta al proyecto que tú estás poniendo en funcionamiento. Yo siempre digo que una de las parcelas más complicadas de la gestión de una empresa son los recursos humanos. Es lo más difícil, las personas. Porque al final las personas, complicado. cada persona es un mundo, cada persona tiene unos sentimientos. Tú le dices una cosa a una persona y la incentiva, dices lo mismo a otra persona y la hunde. Entonces es tan difícil gestionar equipos, es complejísimo. sobre todo numerosos. Es lo más difícil y ya te digo que cuanto más excepciones, más complicado. Porque hay empresas muy grandes que al final lo que hacen es generar procesos y generar perfiles muy, muy claros. O sea, hay 12 rangos. El rango 4D cobra esto, tiene estas ventajas, tiene estos derechos, tiene estas obligaciones y son esos exactos. Y si quieres eso tienes que ser 4D. Si eres 4A, no. Y punto. Eso es cómodo para la empresa porque está como todo tan compartimentado, pero yo creo que hace que la gente esté menos implicada y que sea y que la felicidad de las personas sea menor un poco a largo plazo, aunque creo que en ocasiones funciona, porque hay grandes empresas que tienen esos métodos y funciona bien. Pero sí, el tema de las personas somos lo más complicado. O sea, desde yo hasta cualquiera que haya entrado el estar alineados. Pero yo creo que tiene que ver mucho con eso, con estar alineado. O sea, conseguir que alguien al final esté alineado en ambos intereses durante un momento determinado. Lo que pasa es que puede pasar que en otro momento determinado, por razones, ya no lo esté. Y bueno, pues en esos momentos hay que ver lo que hacer. Cuando hablamos que una persona no está alineada con los valores de la empresa, no estás valorando si esa persona es buena persona o mala. Simplemente que no está alineado con una serie de valores que son los que ha decidido tomar la empresa y el camino que decide tomar la empresa. Pero eso no implica que esa persona en otra empresa sea un crack. Absolutamente. Y precisamente yo lo que les digo muchas veces es, ostras, busca esa empresa en la que tú sí que estés alineado porque ahí vas a sacar tu mayor potencial y te vas a conseguir ser un crack en esa parcela. Eso no quiere decir ni que si la empresa sea mala porque no esté alineado con los tuyos, ni que la persona no sea correcta, o sea, no sea un buen trabajador, porque no estén alineados con los de la empresa. Yo por lo menos lo veo. Yo también, durante un tiempo antes de emprender, yo trabajé en una empresa también de gran consumo en marketing, en el que yo tenía unas expectativas brutales y fue fatal. O sea, yo odiaba trabajar allí, no me gustaba nada, no tenía nada que ver conmigo, no me gustaba lo que hacía en el día a día. Y nada, los 4 meses me echaron, o sea, no digo yo me fui, no, me echaron y para mí fue un palo, luego menos mal porque si no hubiera hecho otras cosas y en ese momento yo sí que tuve ahí mis momentos de no valgo, no sé qué, pero luego sí que vi lo que tú has dicho, o sea, de yo no tenía nada que ver con esa empresa en ese momento, igual en otro momento sí, para mí en ese momento y con esa empresa no tenía nada que ver y eso no hace ni que yo sea peor ni que sea mejor, sino que en un momento determinado de mi vida no he encajado en un lado. Cuando estás en la parte baja de la ola, o sea, cuando empiezas a empezar a dudar un poco de ti como gestor, porque a lo mejor no están saliendo las cosas, ¿de qué forma o qué estrategias tienes para reponerte de eso y relanzarte otra vez hacia arriba? Pues eso me cuesta. Cada vez que pasa eso, primero me pongo a darle vueltas. Ordenador, Excel, presentaciones y a darle vueltas. En general, yo cuanto más vueltas le doy, menos llego a algo diferente. O sea, como que todas las vueltas que le doy son sobre lo mismo que estoy haciendo de una manera ligeramente diferente. Pero he aprendido que tengo que pasar como por ese proceso. Y luego a mí lo que me acaba funcionando es la semana que me voy de vacaciones a mi pueblo y no tengo ordenador, o cuando estoy en otro país teletrabajando, o sea, como un momento en el que me aíslo del problema, o sea, como el problema queda lejos y lo veo desde otra perspectiva y he tenido ya el momento de analizarlo y de todos los Excel que no me han servido, de alguna manera u otra como que se empiezan a alinear las cosas. O sea, yo noto como que empiezan a llegar las partes del puzzle y dices, vale, creo que era esto. A veces es, otras veces no, pero sí que va un poco por ahí para mí, ya te digo, como 2 fases. Números, racionalidad, trabajo, separarse del problema y verlo desde una perspectiva desde como más arriba, de no estar dentro, y ahí me suele funcionar. ¿Qué proyectos tenéis en Rudo a medio o largo plazo que tengáis pensado ejecutar?
Pues yo cuando abrimos, yo siempre decía que quería ser la empresa número 1 de aplicaciones móviles en España. Y ese es el camino que queremos seguir. O sea, yo creo que ahora ya somos bastante buenos, pero no somos los número 1. Y a mí me gustaría seguir por ahí. O sea, a mí lo que me gustaría es que cualquier empresa de España, de pequeña o grande, que se plantee hacer una aplicación para móvil, ya no hacer o optimizar o un proyecto de aplicación para móvil, por grande que sea, que piense en nosotros. Para mí eso sería como el culmen de hacia dónde me gustaría llegar. Sí, y hacia ahí pues vamos a seguir trabajando para ello. Para finalizar, y esta es la parte de la entrevista que más me gusta porque creo que es donde aportáis un mayor valor, ¿qué consejos le darías a una persona que está emprendiendo o que lleva un tiempo emprendiendo, que hayas sacado tú de tu propia experiencia en el emprendimiento? Yo tengo uno que siempre digo, cuando uno empieza a emprender, parte siempre de la idea de lo que quiere hacer. O sea, tú le preguntas a alguien y te dice, quiero emprender, y te cuenta lo que va a hacer. Yo creo que hay que buscar primero un cliente para lo que vas a hacer antes de pensar en lo que vas a hacer. ¿A qué me refiero? Yo quiero montar un servicio para ayudar a las empresas a optimizar su proceso de recruitment. Me lo estoy inventando. Opción 1. Creo un software durante un año en el que va a tener esta característica, cuando des este botón va a pasar esto, y luego, o sea, y te pones a pensarlo, diseñarlo, darlo vueltas, luego lo llevas al mercado y no le interesa a nadie. O sí. Yo soy más de, busca el cliente. O sea, ve a un cliente cuando no tienes nada, que igual no es lo mejor, pero, o sea, aunque no tengas nada, ve a un cliente y dile, estoy construyendo esto, ¿te interesa? Y si el cliente ya no te interesa, sí me interesaría, ¿no? ¿Me lo contratas? O sea, en 6 meses te lo pongo, me firmas aquí, me pagas. En el momento en el que tienes un cliente, para mí tienes una empresa de éxito ya. Porque ya tienes a alguien que te lo quiere comprar. Entonces yo creo que es darle menos vueltas a lo que quieres hacer y a los planes a 7 años de lo que quieres hacer, y crear algo que sea muy chiquitito, muy, muy chiquitito, y que un cliente te compre. Una vez que hagas eso y que consigas que el cliente te compre, ya solo tienes que ir optimizando todo. Un mejor producto, un mejor servicio, otro cliente. Mejor producto, mejor servicio, otro cliente. Y solo tienes que darlo esa vuelta y ya puedes ir escalándolo. Y bueno, o sea, al final, si tuviera un único consejo, es busca un cliente antes de nada, por pequeñito que sea. Que al final busques a alguien que pueda estar interesado en ese producto. Si tienes una persona o una empresa que esté interesado, al final vas a poder conseguir más personas o más empresas. Eso es. Pero que nunca sea tu madre ni tus amigos. O sea, que no sea que tu madre te diga, está muy bien lo que estás haciendo. O sea, que siempre sea un cliente de verdad de tu target y con el contrato firmado, más que un posible interés. Una persona externa. Eso es. A tu círculo de confianza. Eso es, porque la cantidad de gente que cuenta, incluido yo en su día, de no, si estoy, yo se lo he contado a la gente en alrededor y a todo el mundo le encanta. No, le encanta porque lo has hecho tú, no porque le encante. Es que yo creo que en el mundo de la empresa, cuanto menos consultas a tu círculo de confianza, mejor. O sea, siempre digo que si tienes una idea, no lo cuentes a tu círculo de confianza si no hay unas personas que están muy especializadas en eso y que te pueda aportar un valor, y haz consultas a personas que realmente pues tengan experiencia en emprendimiento en tu sector, sí, y que te pueda aportar un valor. Y lo mismo cuando vas a sacar un producto. O sea, no digas a tu madre si te compraría el producto, que te va a decir que sí. Sí. Probablemente te vaya a decir que sí y no sea lo más aconsejable. Muchas gracias, Richard, por lo primero, como te he dicho al inicio, por haber aceptado la invitación, por haber venido aquí a Zaragoza, a nuestra tierra, y espero que hayas tenido una buena experiencia de haber compartido el episodio con nosotros. Ha estado genial, súper cómodo, y muchísimas gracias, Darío, y muchas gracias a todos los que puedan ver o escuchar este podcast. A los que queráis saber más sobre Richard, sobre su propia empresa en la que es CEO, os dejaremos en la descripción del vídeo los enlaces a sus redes sociales.